Pero yo no os engañé, ¿eh? Os dije que era difícil. ¿Algo más? ¿Algo más? Venga, vamos allá con el 50, el primero. Un viaje en tío vivo dura 2 minutos y la velocidad angular es de 50 radianes por segundo. Esto es lo que nos dicen del 50. Tenemos un tío vivo dando vueltas. 0,5 radianes por segundo es la velocidad. Y el tiempo dicen que dura 2. El número de vueltas que da el tío vivo en un viaje. Esto es fácil, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Ya está? El ángulo que barre. El ángulo barrido. El ángulo barrido es... Pues desde que empieza, pues todas las vueltas que dé el ángulo que está barriendo. Los que sean. No, 2pi es una vuelta. No sabemos las vueltas que da. Entonces va a 0,5 radianes por segundo por 120 segundos. Phi son 60 radianes. ¿Ya está? Sí. Pero no me preguntan radianes, me lo preguntan vueltas. Un radian no es un media vuelta, estamos como el otro día, Miriam. Pi medios es un cuarto de vuelta, pi radianes es media vuelta, un radian son 57 grados. ¿Estás con el chip? Ese chip tienes que cambiarlo. 2 pi radianes es una vuelta y 60... No pis, 60 solo es x, o es el número de vueltas, porque da 60 radianes. Ya está. El número de vueltas... 9,55 vueltas. Ya está. Sí, ahora voy a poner la S, Vamos a intentar apaciguar esto. También vale. También vale. También vale, ¿eh? ¿Todo el mundo tiene clara esta fórmula? No, que la tengáis escrita. Si tenéis clara lo que significa cada cosa. No. T es el tiempo que dura el movimiento. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, en este caso 2 minutos. Vale. Omega es la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo que barre por unidad de tiempo. ¿Vale? Entonces, el ángulo que barre cuando tengo una cosa circular es, si parte de aquí y hace esto, pues ha barrido un ángulo de pi. O de 180. Si barriera esto, pues habría dado una vuelta completa que serían 2pi. ¿Vale? Entonces me está diciendo que barre 0,5 radianes por segundo. 0,5 radianes es un trocito de vuelta. ¿Cuánto? Pues 0,5 radianes. Ahí es donde tenemos el problema, pensar en radianes. ¿Vale? Entonces, si esto es la vuelta completa, esto es dar 2pi completos, un radian está más o menos por aquí. Esto es un radian. Más o menos. Que son como 57 grados. Esto de aquí es pi radianes. Pi radianes son 3 radianes y pico. 3,14. ¿Vale? Si está barriendo 0,5 radianes significa que cuando pasa un segundo está de aquí a aquí. Y después 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 aquí. Está barriendo 0,5 radianes, que son como unos 30 grados, cada segundo. ¿Se entiende el concepto? No lo que signifique ese 0,5, sino el concepto de velocidad angular. ¿Se entiende, eh? ¿Sí? Phi es el ángulo barrido. Cuando estamos hablando de caminar sobre una línea, el espacio lo medimos en metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Cuando estamos hablando de un espacio que es girar sobre sí mismo, no tiene sentido hablar en metros, porque es una cosa que está dando vueltas sobre sí misma. Entonces tiene sentido hablar en ángulos. Y los ángulos se miden en radianes. Se pueden medir en otras cosas, pero para cinemática se tienen que medir en radianes. Entonces, si yo digo que esto da una vuelta, la forma es decir que ha barrido 2pi radianes.
Decir que barre 2 pi radianes o decir que da una vuelta es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Vale. Decir que da media vuelta es lo mismo que decir que hace pi radianes. Exactamente lo mismo. Y fuera de esas dos comparativas que son fáciles y las podemos hacer de forma mental, ya el pensar cuántas vueltas son 60 radianes es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Establecer una regla de 3. Yo sé que 2 pi radianes es una vuelta completa. Pues 60 radianes serán las vueltas que sean. En este caso, 9 y pico, 9,6. Se puede hacer con frecuencia también, Ángel? Se puede hacer de otras formas. Pero esta es una de ellas. ¿Vale? Tiene que dar lo mismo, eso sí. ¿Se entiende o no? Sí, seguro. Yo sé que cuesta, ¿eh? Pensar en radianes cuesta. Cuesta. Pero grabaos a fuego esto. Y con eso es más fácil. Siempre que yo tenga que cambiar de radianes a vueltas, sé que una vuelta son 2 pi. Pues establezco una regla de 3 y ya está. Y si me dijeran 9.873 radianes, pues establezco la regla de 3 y ya está. Y si me dijeran 3.400 vueltas, pues establezco la regla de 3 y ya está. ¿Vale? Porque el resultado me lo van a pedir siempre o en radianes o en vueltas. No me lo van a pedir en grados. Y estamos más acostumbrados a pensar en grados porque se os enseñan antes en mates. Simplemente por eso. No es porque sean ni mejor ni peor. Porque decís que 2pi es un número que no es exacto, coño, y 360 tampoco. Os gusta 360 y 360 es un número igual de feo que 2pi. Porque si hubieran tenido que inventarse esto, podrían haber dicho que una vuelta entera era 100. Que por lo menos tiene algo de sentido. Que se puede dividir, que tiene decimal. O sea, puedo quitar ceros, si doy media vuelta son 50. Pero 360 es un número igual de feo que 2pi. Igual de feo que 2pi. ¿Vale? ¿Se entiende esto un poco o no? Vale. Más fácil esto, ¿no? Ya está. Número de vueltas que da el tío vivo en un viaje. Hasta ahí bien, ¿no? La distancia total que recorre un niño sentado en una caja o en una calesa a una distancia de 3 metros del eje. Una calesa es un carro. Da igual, pero bueno, es un carro. Puedo cambiar, se queda 60 radianes. Puedo cambiar de una magnitud angular a una magnitud lineal. Que es lo que me preguntan. Yo sé que estos son 60 radianes, que son 9 vueltas y pico. Pues hacer algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un poco más de media. Y se para por ahí. ¿Puedo saber cuál es la distancia que he recorrido yo con el rotulador aquí dándole vueltas? Sí, phi por r. Ya está. Entonces, si yo quiero saber cuál es el espacio, pues phi por r. Phi 60 por el radio 3. 180. Ya está. Pero yo es que, como llevo muchos años viéndolo, igual es que para mí es demasiado... O sea, como lo he visto muchas veces, igual me parece más fácil porque lo he visto muchas veces. Vosotros lo veis ahora la primera o la segunda vez. ¿Es difícil, de verdad? Sí. Vale, vale, por saberlo. Por saberlo. No, no, no quiero que exageres. ¿Cuándo he puesto yo números difíciles? En el del pozo. 3,2 segundos es difícil. Salió una raíz cuadrada enorme, tú que lo resolviste de una manera hiper rara. Salió una raíz cuadrada normal. ¿Ya? Que 3,2 es un número difícil. Si te hubiera puesto ahí que el tiempo era la raíz de 37, pues aún. Pero 3,2 es un número bastante común. Más común de lo que a mí me gustaría. Venga, que haremos alguno más si no da tiempo hoy. Y mañana. 51. El disco duro de un ordenador gira a 4.200 revoluciones por minuto. 51. 4.200 revoluciones por minuto. Este número, aunque no le guste a Abel, pues es un número real. Si alguna vez habéis montado un ordenador, pone allí la frecuencia con la que gira y suelen girar en 4.000 y pico, 5.000 y pico, por ahí. Calcula la velocidad angular en unidades de sistema internacional. Esto de RPM significa que da 4.200 vueltas en un minuto. Pero es que decir vuelta y decir 2 pi radianes es lo mismo. Ya está.
Ya está hecho. Ya está hecho. 4.200 vueltas, si lo multiplico por 2pi radianes, que es una vuelta, yo lo hago con factor de conversión antes, porque antes lo he hecho con regla de 3, pero es lo mismo, ¿eh? Si queréis hacer una regla de 3, una vuelta, 2pi, 4.200, phi. Ya está. Sí, ahora voy. Ahora voy, que no he acabado. Ahora voy, que no he acabado. Este es el ángulo que barre. ¿Y en cuánto tiempo lo barre? En 1 minuto, en 60 segundos. ¿Por qué lo pongo así? Porque lo que estoy haciendo es phi partido por t, que es omega, que es lo que me están pidiendo. Ya está. Puede ser. Da esto 8.400 pi partido de 60. Y esto estará en radianes por segundo. ¿Son 140 pi? Sí, lo voy a repetir ahora. Si lo dejáis así está bien, y si calculáis el pi también, ¿eh? Si multiplicáis 6 por pi, también. Da mal. Claro, es pi. Claro. Falta el pi ahí, no. Es que me estoy fiando de vosotros y no me debería fiar. Calculando el pi, 450. Esto está bien. 450 radianes por segundo también está bien. 140 radianes por segundo. Eso está mal. No es lo mismo 140 pi que 140. 140 es 140. Y 140 pi son 500 y 400 y pico. ¿Vale? Lo repito de nuevo. Me piden que calcule la velocidad angular. ¿Vale? Entonces yo sé que la velocidad angular, por definición, es el espacio angular entre el tiempo. ¿Por qué sé esto? Porque sé que la velocidad es el espacio entre tiempo. Porque la formulita del lineal me sirve para la del angular cambiando a magnitudes angulares. Hasta ahí no hay duda. Vale. ¿Cuánto tiempo está girando el disco este? 1 minuto. Porque me dice que son revoluciones por minuto. Pues voy a coger 1 minuto. ¿Sí? Entonces, el tiempo ya lo sé. ¿Cuánto es el tiempo? 1 minuto. Luego ya veré cómo lo cambio de unidades. Pero ya sé que el tiempo es 1 minuto. Vale. Y esto es el ángulo que barre en este tiempo. ¿Qué ángulo barre en este tiempo? Pues vale, barre 4.200 vueltas. Entonces, si yo divido 4.200 vueltas en 1 minuto, tengo su velocidad. Aquí está, 4.200 vueltas por minuto. Lo único que tengo que hacer es cambiar el sistema internacional, porque me lo pide. Entonces, el tiempo en unidades del sistema internacional se mide en segundos. Y tengo que cambiar minuto a segundos. ¿Cómo? Multiplicando por 60. Ya está. El tiempo. Y las vueltas las tengo que cambiar a unidades del sistema internacional, que aunque no os guste, son radianes. Para cambiar de vueltas a radianes, multiplico por 2pi. Ya está. 4.200 por 2pi entre 60. No. ¿O sí? ¿Puedo hacer? ¿Lo has hecho con reglas de 3? Vale. El que lo haya entendido aquí lo tenga hecho así, perfecto. Borro y lo hago con reglas de 3. Para que veáis que es lo mismo. Luego, pero que me lo piden luego. Que eso me lo piden después. Es que solo he hecho una parte, Manuela. Si alguien lo quiere hacer con reglas de 3, lo voy a hacer aquí en este cuadradito. Si alguien lo quiere hacer con reglas de 3, pues yo sé que una vuelta son 2pi radianes. Pues 4.200 vueltas son X no. Phi. Los que sea. De aquí resuelvo la regla de 3. Y esta regla de 3 me queda 4.200 por 2pi radianes. Ya está. Ya tengo el ángulo. Y al dividir por el tiempo, tengo la velocidad. ¿Alguien se me ha perdido? Es el momento ahora, ¿eh? Dime, Yago. ¿Ya has encontrado? Vale. Pero tienes que multiplicar eso por 4.200, que da vueltas. No.
Pues te sale. ¿Cómo? Pero que no, que es que lo ha dicho bien, que lo ha dicho bien. 4.200 por 2pi partido de 60. Que está bien. Partir por 1 es como no partir nada. Coge la calculadora y haz 4.200 por 2pi entre 60 y te da bien. Ahora habrás metido en la calculadora algo mal, pero lo tienes bien planteado. Sí, sobre este, ¿eh? Dime, dime. Es otra forma de hacerlo. Calcular el periodo y la frecuencia. Ese se puede hacer así también. Ahora voy a hacerlo así, si queréis. Vale, ahora voy a hacer así. Voy a hacerlo así. Porque además me lo piden, ¿no? Me piden la frecuencia. Ah, me piden que calcule el periodo y la frecuencia. ¿Puedo borrar todo esto? Vamos a calcular el periodo y la frecuencia. Conocida omega, es fácil calcular el periodo y la frecuencia porque sabemos que omega es 2πf, lo voy a apuntar aquí. Omega es 2πf o omega es 2pi partido por t. Si tenemos omega es fácil calcular el periodo y la frecuencia, simplemente aplicar la fórmula y ya está. Voy a calcular la frecuencia por si alguien no lo ha hecho de la primera forma y lo ha hecho de la segunda. Yo sé que la frecuencia o el periodo es el tiempo en dar una vuelta, ¿no? Esa es la definición del periodo. ¿Sí? Pues yo sé que da 4.200 vueltas en 60 segundos. Pues una vuelta la dará en t, en el periodo, porque es su definición. Es la definición de periodo, ya está. Y de cálculo t. Si queréis calcular primero el periodo, si yo quiero calcular la frecuencia, la definición de frecuencia es el número de vueltas que da en un segundo. Esa es su definición. Pues yo sé que da 4.200 vueltas en 60 segundos. Pues en 1 dará f. Ya está. Elegís una de las dos y calculado t, calculáis f, porque es la inversa. ¿Vale? Y si calculo primero f o calculo primero t, luego puedo venir aquí y calcular omega. ¿Vale? Puedo calcular primero omega y después t y f, o primero t o f y después omega. Eso da igual. Le hemos calculado en la primera parte. Entonces, si tengo omega, como omega es 2πf, si quiero calcular f, el 2pi pasa dividiendo y ya está. Porque tengo omega en la primera parte. Si no he querido calcular omega en la primera parte y prefiero calcular el periodo y la frecuencia, porque lo veo más fácil, lo que voy a hacer es aplicar una regla de 3 donde esta línea de aquí es la definición de periodo. O esta línea de aquí es la definición de frecuencia. Esto ¿alguien lo ha planteado así? Y os ha salido. ¿Lo veis más claro así? Pues hacerlo así, da igual. O sea, si veis que omega, frecuencia y periodo son intercambiables entre sí usando estas fórmulas. Pues calculáis uno, lo que más fácil sea al principio, y luego calculáis los otros. Da igual. Pues no sé, lo que dé esto. La frecuencia alta, periodo bajo. La frecuencia 4.200 entre 60. 70. 70 o hercios, o segundos a la -1, o inversas de segundo. Radianes no. 70. Y el periodo, pues la inversa. 0,014. T, 0,014 segundos. Si lo habéis calculado así, dependiendo de los decimales que cojáis, puede que omega no sea exactamente lo mismo que nos ha salido antes. Si lo habéis puesto en fracción, no hay problema. El problema es que al coger decimales, esto es 0,142857, pues que cojáis 0,1 o 0,14, entonces puede que cambie aquello. Coger por lo menos dos decimales, ¿vale? Dos decimales significativos, es decir, no me cortéis aquí. Eso es un decimal solo. Dos decimales es el 1 y el 4. Son dos decimales, porque ese 0 es de posición y me lo puedo comer con potencias de 10. Eso lo sabéis de mates. Sí. O sea, ¿esto cuántos decimales tiene esto? 1. Porque lo puedo poner así. Entonces es un decimal. Cuando digo dos decimales me refiero a dos cifras significativas en los decimales. 14 por lo menos, para que se parezca el resultado.
¿Dudas? Entonces ahora, si calculas el tiempo, solamente te quedaría con la velocidad angular. El tiempo no, el periodo. T grande, periodo. Si calculo el periodo T, pues es poner aquí 2pi partido por 0,014 y te dará lo mismo. Te dará omega, claro, velocidad angular. Lo que has calculado en el apartado A. Pero lo puedo hacer de esa otra forma. Dime. La fórmula de T con F era T igual a 1 partido de... Sí, la inversa. Uno con el otro, la inversa uno del otro. Cuando decís T es periodo, ¿no? Esto. T es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo. Aprendeos una de las dos, la que queráis. Porque son la misma fórmula, despejada de dos formas. Eso viene de la propia definición, ¿eh? Si esto es el tiempo que tarda en dar una vuelta, lo contrario es las vueltas que dan un segundo. Esto es el tiempo en segundos que tarda en dar una vuelta. Pues lo contrario es la inversa. ¿Puede ser que se haga 140 rápidos Puede y debe y es 8? pi. Sí, está bien, sí. Te sale a ti 142,8 y antes salía 140 porque aquí has cogido 0,14 y en realidad no es 0,014. Es 0,0142857 los 9 decimales que hay ahí. ¿Vale? ¿Pi radianes por segundo? Sí. Con el de frecuencia sabes sacar. Sí, porque aquí no has perdido decimales. Porque 70 es exacto, pero la inversa de 70 no es exacto. Entonces, mi consejo es que vayáis a no coger... O sea, tengo estas dos para elegir, pues coge esta, que no tiene decimales y no vas a perder información. Entonces, en vez de hacer 2pi partido por t, haces 2pi por f, que es 70, 70 por 2, 140pi, ya está. Pero que si el proceso está bien y está todo bien planteado, si se van unas unidades arriba o abajo por los decimales, yo no voy a tacharlo. Sí, yo he hecho la primera porque sale el periodo y he calculado algo. Pero es que también te piden la frecuencia, es que te piden todo. En este programa te piden todo. O sea, tengo el periodo omega, me falta F, te lo piden. ¿Dudas? La lineal la piden también, no. Sí. Ah, sí que dan el diámetro, vale. Dime. Claro. Dice que el diámetro es de 3 pulgadas y media. ¿Puedo borrar todo esto? Esto sí, ¿no? Todo el mundo tiene claro que 4200 revoluciones por minuto es lo mismo que 140 pi, ¿no? Porque lo hemos calculado ahora. Esto es omega. Yo sé que me piden que calcule la velocidad. La velocidad lineal la puedo transformar como omega por r. ¿Sí? Omega la tengo arriba, que es 140 pi. Y el radio me dicen que tiene un diámetro de 8,89 centímetros. 8,89 por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros y dividido por 2 para pasarlo al radio. ¿Vale? Ojo que me dan el diámetro, ¿eh? Yo tengo 12.000. Me dan el diámetro. Me dicen que el diámetro es 8,89 centímetros. Lo paso a metros. ¿Cómo? Dividiendo por 10, multiplicando por 10 a la menos 2. O corriendo la coma 2 decimales, es lo mismo. Porque las unidades del sistema internacional. ¿Vale? Entonces, el diámetro lo voy a poner en metros. Diámetro en metros, 0,0889, que si me lo permitís es 8,89 por 10 a la menos 2, es lo mismo. Y esto no es el diámetro, es el radio. Y el radio es la mitad del diámetro, eso lo sabéis de mates, ¿no? Tengo un diámetro, pues la mitad, este trozo de aquí, es lo que llamamos radio. Pues entonces el radio es la mitad de esto. 0,0889 partido por 2. Por eso lo he puesto ahí. Sí, igual. ¿Por qué está en centímetros? Que los números... A ver cómo lo explico. Que los números son todos normales. Todos. Da igual que ponga 0,08, que 8, que 88. Los números son números. Lo que no son todos iguales son las unidades. Entonces, en centímetros, no. En metros, sí. En segundos, sí. En horas, no. En radianes, sí. En grados, no.
En euros, sí. En yen japonés, no. Porque es que son las unidades a lo que tengo que ir. Lo que os tiene que chocar raro son las unidades, no los números. Que los números son normales. Tan normal es el 1 como el 1000 como el 173,15. Son números. ¿Qué más da? Lo que os tiene que llamar la atención son las unidades. Esto está en centímetros. No. Centímetros no. Para pasarlo a metros, porque me dicen que lo haga todo en unidad del sistema internacional. ¿Vale? Un poco mejor, haremos más ahora, si me da tiempo. ¿Cuál este? Sí está. ¿Sí? Sí. Pero eso no es el radio. Pero es que eso no es el radio, es el diámetro. Léelo, Vanessa, por favor. ¿Qué es ese 8,89? ¿Qué es? Que lo pone diámetro. ¿Y qué dice la fórmula? Ah. Entonces, 19,55. Si aquí pide radio, tú no le puedes dar diámetro. 19,55 metros por segundo. Vale. Sí. Si no calculamos el pi, pues me da 6,22 pi. Sí. Sí. Se puede hacer igual, ¿eh? ¿Puedo calcularlo o no? Es lo mismo. ¿Poco mejor o no? ¿Seguro? ¿Sí? Si no, lo planteo de otra forma, ¿eh? O no sé. O traemos a otra persona que lo explique de otra forma. Yo no sé explicarlo. Yo es la única forma que sé de explicar esto. ¿Puedo ir a 56? En un tractor. Este sí, porque este no hay que hacer números. Este está bien. Cuando no hay números, mola. ¿No? En un tractor... ¿Habéis visto un tractor alguna vez, verdad? Sí, perfecto. El tractor. 6,22 pi o 19,55. Dice, un tractor, las ruedas traseras son mucho más grandes que las delanteras. Al ponerse en movimiento, ¿qué ruedas adquieren mayor velocidad angular? Eso lo habéis acertado todos seguro. Lo que voy a preguntar ahora igual nos cuesta un poco más. ¿Cuál de las dos adquiere mayor velocidad angular? Vale, esta velocidad angular es más pequeña que esta. Lo pongo así, en símbolos, más grande y más pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene menos radio, seguro, ¿no? Este radio, comparado con este radio, es más pequeño, vale. Claro, porque las ruedas se mueven con el tractor. La velocidad esta es la misma para todo. Para este tractor, para esta rueda y para esta rueda. La velocidad con la que avanza el tractor. Entonces, para esta de aquí, la velocidad es omega por R. Mientras que para esta velocidad de aquí, que es la misma, es omega por R. Cuando el radio es muy grande, omega es pequeña. Cuando el radio es pequeño, omega es grande. ¿Sí? Perfecto. No lo borro. No lo borro. Esta, el porqué. Esta, pensaba que el porqué os iba a costar más, pero lo habéis sacado bien, muy bien. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal de tractor y ruedas es la misma, porque todo se mueve junto. ¿Sí? Como la velocidad lineal para todo es la misma, la velocidad angular es omega por R. Y la velocidad angular es omega por R. Cuando el radio es pequeño, omega es grande. Cuando el radio es grande, omega es pequeño. Porque la velocidad es la misma. ¿Sí? En una bici de un niño que está aprendiendo a correr en bicicleta, giran mucho más rápido los ruedines pequeños, porque al ser más pequeños, la velocidad que tiene que llevar lineal es la de la bici. No se pueden quedar atrás, tienen que ir todos juntos. ¿No? La velocidad angular sí, en lineal va igual. La velocidad lineal es la velocidad que lleve el niño con la bici, o la velocidad que lleve el tractor. La misma. En angular sí, tiene que girar más para recorrer el mismo espacio. Este era más fácil. Sí. Este era más fácil.
18. 18. Sí, claro. El tambor de una lavadora gira a 1200 revoluciones por minuto. Pues es igual que el del disco duro. Voy a... Igual. Aquí está la pregunta del Face extraña o... Leire, un disco duro gira 4200 revoluciones. El tambor de una lavadora gira a 1200. Lo mismo, lo mismo. Página 151, 18. Venga, que borro aquí. ¿Este lo habéis hecho o no? No, es este dicho de palabra el lunes pasado. Lo tenía, era viejo. Estaba por ahí, era viejo. Tenemos el tambor de una lavadora. Se quedó por ahí colgado. Lo hacemos ahora. Si no lo habéis hecho, os doy 2 minutos y lo hacemos ahora. Puede ser, que me falta lo de frecuencia y periodo, puede ser. Me dice que va a 1200 revoluciones por minuto. Eso cuando lleguéis a casa lo miréis en la lavadora, que ahora se pueden elegir. Digitalmente podéis elegir la que hay. 200, 400, 600, 1000, 1200. Calcula periodo, frecuencia y velocidad. Calcula T, F, omega. Voy a añadir una cosa yo. Aquí pegado hay un calcetín. El radio de una lavadora tendrá unos 40 centímetros, menos, unos 35 centímetros. Calcula la velocidad del calcetín, la velocidad lineal del calcetín. Para que sí que sea exactamente igual que el del disco duro. Exactamente igual. Ahora sí que es exactamente igual. Vamos a calcular el periodo, la frecuencia omega, ¿qué queréis? Omega. Omega es phi partido por t. Pero entonces calculo primero f. Vale, bien, que es que valdrá igual, que dará lo mismo, dará igual, ¿eh? Phi es el ángulo barrido. El ángulo barrido son 1200 vueltas. Pero claro, no me valen vueltas, tiene que ser en radianes. ¿Cómo paso de vuelta a radian? Regla de 3 o multiplicando por 2pi. Vale. Yo sé que da 1200 vueltas. Y yo sé que una vuelta son 2pi radianes. Pues estos serán phi radianes. 400, ¿no? No, 600 pi. 1200 entre 2. 600 pis. O sea, por 2, perdón. Perdón. 2400. ¿Por qué? Porque solo estoy calculando el ángulo que ha barrido. Solo calcula el ángulo. Ahora voy a la velocidad. Ha girado en un minuto. 2400 pis es lo mismo que 1200 vueltas. Eso es lo que ha girado en un minuto. Ahora sí. ¿Cuánto ha girado? Voy a poner otra vez 1200. 2400. 2400 pis. Entre 60 segundos. Ahora sí. 40 pi radianes por segundo. Ya está. Si queréis operar el pi, pues lo multiplicáis y os dará 120 y algo por ahí. ¿Alguien se atasca con este o no? ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Que no te gusta hacerlo así? ¿Pero lo ves ahora bien o no? No. Que también está bien, que vale que está bien. Eso también está bien, ¿eh?
Le diré, la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo barrido entre el tiempo. Sin fórmula, simplemente como concepto. Como la velocidad lineal era el espacio lineal recorrido entre el tiempo. Vale. El ángulo barrido en el sistema internacional se mide en radianes. Vale. Y cuando el ángulo barrido se mide en radianes, lo llamamos phi. Y el tiempo es el tiempo. Entonces, omega, que es lo que llamamos la velocidad angular, es phi entre t. ¿Qué es phi? El ángulo barrido. ¿Cuánto ha barrido? 1200 vueltas. Pero 1200 vueltas, escrito en radianes, son 2400 pis. Pues 2400 pis en un minuto es la velocidad. ¿Sí? Tenéis el almuerzo ahora, ¿no? Lo acabo si queréis, ir almorzando y lo acabo, por si, para que lo tengáis. Sí, pues sí, le baño, sí, sí.